¿Alguna vez te has parado ante un secreto tan antiguo que su tinta se había convertido en el aire? La luna subió a los Cárpatos, lanzando un brillo fantasmal sobre el pulido latón del Irien Duminuit, mientras cortaba la noche de terciopelo como un susurro del destino. Su resplandor se mezclaba con la luz suave de las velas. Las copas de cristal relucían como campos de telaraña infructuosos, y las conversaciones flotaban, suspendidas a través de los pasillos alfombrados. Hercule Poirot, siempre meticuloso, se sentó perfectamente compuesto junto a una ventana, su cena intacta mientras examinaba un curioso diario de cuero que había aparecido junto a su plato de postre, sin reclamar desapercibido, sin que ningún pasajero o personal lo recordara. Su lomo estaba agrietado, sus páginas amarillentas, y sobre la cubierta gastada descansaba un sigilo que se creía perdido en el tiempo, una flor de belladona envuelta en un ouroboros. Mientras los dedos de Poirot rozaban la reliquia, una voz quebró el delicado murmullo, suave, inglesa, e inquietantemente familiar. «Puede que no me recuerdes», dijo la mujer, envuelta en terciopelo azul marino, su mano enguantada descansando ligeramente sobre un bastón de mango de plata, «pero yo recuerdo todo». Olía a violetas aplastadas, y desapareció antes del amanecer, sin dejar nombre en el manifiesto, sin memoria en las mentes de los pasajeros, y sin prueba física más allá del diario, ahora manchado débilmente con lo que podría haber sido tinta o sangre. Dentro de sus frágiles páginas, Poirot encontró pensamientos dispersos, fórmulas alquímicas, acertijos crípticos y versos que apuntaban hacia un volumen legendario, perdido, se decía, por la guerra y la locura. El manuscrito de Belladona. «Si desaparezco», decía una confesión entintada, «dile a Poirot, la verdad duerme debajo de la belladona». No tardó mucho para que la mirada de Poirot cayera sobre el conde Miklos Basargeli, un noble húngaro austero que viajaba con un ballet mudo y un estuche de violín que custodiaba obsesivamente, aunque no mostraba señal alguna de ser músico. Sus palabras eran sombrías, llenas de fatalismo. «Es una carga extraña, ser el último custodio de una verdad peligrosa», había murmurado, con los ojos fijos, su presencia pesada como plomo. Poirot observó lo que otros pasaban por alto, notas escondidas en servilletas, acertijos doblados en rosas, rompecabezas deslizados bajo la puerta de su cabina, cada pista escrita con tinta violeta, débilmente perfumada con belladona seca, siempre apuntando a una antigua traición, y a una hermandad secreta, dedicada antaño a proteger la tinta y el fuego. En la siguiente parada en Belgrado, subió una nueva pasajera, Eleanora Bass, una bibliotecaria de voz temblorosa, cuyo miedo a la palabra belladona era visceral. Su taza de té tembló, su voz, apenas un susurro. «Mi abuela murió por ella, y ahora también me quiere a mí», no dijo más, pero su silencio dijo suficiente. A las 12:01 am, el tren fue tragado por la oscuridad. En medio de ese silencio, un grito, afilado, breve, final. Cuando regresó la electricidad, el conde Miklos yacía muerto en su cabina cerrada, su boca, llena de una sola flor de belladona. No había señales de violencia, ni entrada forzada, solo una nota, pegada a su palma: «Deja que el envenenador baile, ella nunca olvida». Poirot tejió los fragmentos, la mujer de terciopelo, la tinta, el códice fragmentado escondido en acertijos, el verso, y la sangre. El manuscrito de Belladona, largo tiempo perdido, había sido dividido, y custodiado por una orden secreta de mujeres filósofas, mujeres que ofrecieron su cordura y su vida para que ese conocimiento jamás volviera a amenazar el mundo. Quedaba un fragmento, y alguien a bordo mataría por él. En la confrontación final, en el último vagón, Poirot reveló la verdad. No era Vance, ni la mujer espectral, era Eleanora Vance. Su familia había guardado el manuscrito por generaciones. La tinta era suya, la carga también. Ella solo quería protegerlo. Pero cuando el conde amenazó con quemar el diario, actuó por miedo. El veneno, lloró, nunca fue para él, fue para el fuego. Poirot, dividido entre la lógica y la misericordia, miró el códice escarlata una última vez, y lo arrojó al fuego. Las llamas lo consumieron sin un solo sonido. En Estambul, no se presentaron cargos. El conde fue enterrado en silencio. Esa noche Poirot, solo en su suite, colocó una orquídea fresca en un jarrón, y contempló su reflejo. Las pequeñas células grises, susurró, no duelen por el misterio,
sino por el peso de la memoria, y desde su bolsillo, extrajo un último pétalo seco de belladona quebradizo, y sin quemar, un recordatorio, de que algunas verdades por más enterradas que estén, aún florecen en la sombra. Todo comenzó con el tenue aroma de magnolia, y una mujer vestida por completo en marfil. Su chal se arrastraba como una niebla mientras se movía rítmicamente a través del gran salón comedor del Stella Maris, rumbo a Constantinopla. Bajo su sombrero velado, su presencia era fantasmal, evocadora e inquietante. Hercule Poirot, siempre observador, sintió la agitación de un recuerdo, enterrado en lo profundo de una cripta en Venecia. Momentos después, un administrador pálido entró corriendo, susurrando que algo había quedado en el salón. Allí sobre el piano de cola, bajo la luz parpadeante, yacía un paquete de seda chamuscada, atado con una cinta roja desvaída. Dentro un diario a medio quemar, grabado con invocaciones latinas, y una sola línea: dígale, la verdad duerme bajo la magnolia blanca. Nadie había visto entrar, ni salir, a la mujer, y sin embargo, su presencia se aferraba a las sombras. Poirot convocó al capitán. Algo había comenzado, y nadie a bordo lo comprendía aún. Los pasajeros eran variados y extraños: un cantante de ópera sin voz, un diplomático belga lleno de rumores templarios, una reverenda inglesa atraída por el misticismo, y Lady Astrid Hawthorne, viuda y coleccionista de venenos botánicos. La investigación de Poirot se profundizó cuando un segundo paquete dejado en su puerta reveló un mapa de un monasterio en ruinas, y un pétalo de magnolia, clavado con una aguja tallada en hueso. No era locura, era memoria, y su voz era antigua. La señorita Elowen Bright, una joven archivera que viajaba bajo un nombre falso, confesó haber robado una página del libro mayor prohibido de Santa Lucía del Fiore, una página que nombraba a las víctimas borradas de la historia. Tras un incendio que consumió el scriptorium, afirmaba que uno de los nombres era el del propio Poirot, pero él permaneció inmóvil. Esa noche Lady Astrid fue encontrada inconsciente. Una magnolia húmeda descansaba sobre su almohada, aunque todas las puertas y ventanas habían sido selladas. En su mano un rosario, hecho de hueso. Cuando despertó, su voz era extraña, temblorosa, murmurando en latín: Custos sanguinis tacet, el guardián de la sangre, guarda silencio. La pista llevó a un manuscrito oculto, Il labirinto dei petali, escrito en secreto por mujeres enclaustradas, que documentaban los pecados de hombres intocables. La magnolia, símbolo de silencio, era su advertencia, y su escudo. El capitán Moreau reveló luego una pintura, misteriosamente agregada a la galería del barco. Representaba a una mujer vestida de marfil, caminando descalza por un laberinto de pétalos, sus manos, ahuecadas alrededor de una llama parpadeante, sus ojos, sin amor, en la esquina del marco, los ouroboros envueltos en magnolia. Poirot lo supo entonces: no buscaban un asesino, sino que navegaban por un recuerdo, preservado en fuego y sellado en silencio. A la mañana siguiente, Elowen desapareció. Su espejo llevaba una sola frase pintada en cenizas: Fiambreus quitacuit, déjelo ser culpable quien guardara silencio. Esa noche, Poirot reunió a los pasajeros y habló solemnemente de verdades enterradas por el amor, no el miedo, de una mujer, no tan fantasma, sino guardiana. Lady Astrid, quien fue en otro tiempo la hermana Eugenia de Santa Lucía, confesó su papel. Había ocultado la página final del manuscrito dentro de una caja de música, guardada en su suite. Pensamos que el silencio sería más seguro, lloró, pero la memoria no olvida. Poirot abrió la caja él mismo. En el interior se encontraba un solo pétalo de vitela, inscrito en carmesí con nombres y confesiones de siglos pasados, y aunque no habría arrestos ni juicios, se lo entregó al capitán, diciendo solamente: esto no es justicia, pero es un recuerdo, y a veces, ese es el comienzo. Cuando el Stella Maris atracó en Constantinopla, Poirot se paró solo en la cubierta, observando el amanecer sobre cúpulas y minaretes. Un pétalo de magnolia, presionado entre la última página de su cuaderno. No siempre resolvemos el misterio, susurró, pero siempre debemos escuchar su eco. Y con eso desapareció en la multitud de la mañana, ya olvidado por aquellos que habían compartido su mesa, sin saber que habían sido parte silenciosa de una historia que no fue recordada, solo llorada. Comenzó como tales cosas a menudo lo hacen, con una llegada envuelta en elegancia,
y silencio. La orquídea, un tinor de vapor de lujo atado de Marsella a Alejandría, ya llevaba 2 días de viaje, cuando apareció el hombre, como conjurado de la niebla. Nadie lo había visto abordar. El sobrecargo dio su nombre como sin Adrien Volnay, aunque el manifiesto del barco no tenía tal registro. No llevaba equipaje, portaba una capa de terciopelo, del color de la lluvia de medianoche. Su manera era educada, de voz suave pero distante, y en particular, nunca le dio la espalda al espejo del salón. En la tercera noche, bajo un cielo índigo, magullado por el viento marino, se sentó una vez más en la sala de las orquídeas, un salón tranquilo, perfumado con libros viejos y orquídeas moribundas. Hercule Poirot, meticuloso y siempre consciente de los patrones que otros ignoraban, observó los ojos del hombre, oscuros y legibles, y sintió, en lo profundo de sus huesos ordenados, que algo había entrado en su viaje, algo que no pertenecía. A la mañana siguiente, la sala fue cerrada. Una discreta nota en el pomo decía, temporalmente fuera de servicio, y aunque las palabras eran educadas, Poirot captó el aroma agudo de la inquietud debajo de ellas. Para el mediodía, los susurros flotaban entre los pasajeros, un desmayo, una convulsión, un colapso, pero al atardecer, cuando el capitán Fabreau convocó a Poirot, ya no había cuestión de rumor. Adrien Volnay había sido hallado sin vida, desplomado en la Chaise Longue, un delicado rastro de sangre en la comisura de sus labios, y un solo pétalo de orquídea desmoronado descansando en su palma, como el último suspiro de algo que hace mucho ya había muerto. Poirot estudió la quietud de la habitación. Nada roto, ninguna silla volcada, ningún grito reportado. No es la sangre lo que me preocupa, murmuró, su voz apenas más fuerte que el crujido de la nave, sino el silencio. La muerte súbita siempre resuena, pero aquí, es como si la habitación misma hubiera tragado el momento. Los pasajeros formaron su propia niebla de intriga. Poirot los observó con cuidado. El antiguo relojero alemán, con ojos de latón, una contesa solitaria, italiana, cuyo encaje negro susurraba rumores de esposos enterrados, un novelista francés que recolectaba tragedias marítimas como flores prensadas, y la señora Selina Worthing, una viuda en duelo perpetuo, que llevaba en su muñeca un reloj plateado que no había marcado tiempo en 2 décadas. Esa noche, Poirot compartió la cena con la señora Worthing, y encontró su discurso medido, sus manos temblorosas cuando surgió el nombre Volnay. Nunca es el extraño quien destruye, dijo suavemente, su mirada distante, sino el rostro familiar, en quien nos atrevemos a confiar. Poirot no respondió, solo guardó sus palabras en el creciente mosaico en su mente. La cabaña de Volnay, cuando finalmente se abrió, rindió muy poco, sin libros, sin ropa, sin señales de una vida vivida, salvo por un baúl cerrado, bajo la litera. En su interior, Poirot descubrió documentos encriptados, pequeños frascos marcados en cirílico desvaído, y un daguerrotipo manchado de una mujer frente a un teatro desmoronado en Odessa, su rostro estropeado, sus ojos raspados, con algo afilado. Esa noche, se desató una tormenta. El viento aullaba como si recordara un antiguo crimen, y en medio de ese rugido, alguien se deslizó hacia la sala de las orquídeas una vez más. Nada fue robado, pero algo había cambiado. La orquídea en el terrario de vidrio, marchita por días, ahora se alzaba pálida, viva y floreciendo. Más tarde, en la sala de calderas, se encontró un papel chamuscado entre tuberías humeantes. Tenía una sola palabra, Lina. Ese nombre no figuraba en la lista de pasajeros ni de la tripulación. Sin embargo, un mayordomo juró haber visto a una mujer, una azafata mayor, con ojos como estrellas ahogadas, fregando las cubiertas 3 noches antes. Ella fue despedida la temporada pasada, insistió, pero la vi. El sentido de Poirot, para lo invisible, comenzó a agitarse. Esa noche, el relojero alemán fue hallado inconsciente, cerca de la sala de orquídeas. En su palma, un pequeño engranaje de latón, una pieza de su propia colección, presionada como advertencia, o como acertijo. Poirot visitó a la contesa en su habitación, donde el tiempo se había enroscado como humo de cigarro. Su suite olía a agua de rosas, y renuncia. Sí, admitió, conoció a un hombre como Volnay, hace mucho, pero él no se llamaba así entonces. Era un niño en Florencia, hijo de un falsificador, talentoso, engañoso, envuelto en escándalo y sombra. Algunos hombres, dijo melancólicamente, no permanecen enterrados, son los huesos bajo cada casa que creemos segura. Poirot comprendió.
Este misterio no comenzó en la orquídea, simplemente estaba terminando allí, en medio de viejos fantasmas y aire de sal. Al regresar solo a la sala, Poirot examinó un marco que había notado antes su contenido, demasiado pristino, demasiado deliberado. Con cuidado, retiró el respaldo. Detrás de la impresión falsa yacía una hoja oculta de pergamino tembloroso. Una confesión. Nombraba a Adrien Volney como el arquitecto de una antigua traición, la falsificación de documentos, la venta de un niño, y la reinvención de un linaje noble. Hablaba de flores trituradas en libros de oración, de vías de tren oscuras marcadas con sangre, y del nombre de un niño, susurrado solo en pesadillas. Poirot dobló la carta lentamente. La orquídea, en la esquina, parecía inclinarse escuchando. La Sra. Selina Worthing había desaparecido de la vista pública. Su cabaña estaba cerrada. Cuando se forzó la entrada, fue encontrada sentada en su escritorio. Sus dedos, manchados de tinta, se movían en un ritmo extraño. En su diario se había escrito una sola línea, una y otra vez. Me recordó. Una pequeña botella de láudano descansaba junto al tintero. Apenas estaba viva, aunque su pulso regresó bajo la atención del médico del barco. Poirot se sentó a su lado, inmóvil, luego finalmente susurró: «No quisiste matar al hombre, solo al recuerdo». Sus ojos no se levantaron, pero su silencio se profundizó, y eso fue una respuesta suficiente. En los últimos días del viaje la verdad tomó forma en el silencio. Volney había robado muchas vidas en su camino, nombres, destinos, legados. Una vez había arruinado a una mujer tan completamente que su única venganza fue perseguirlo, en silencio. Había esperado, escondida a plena vista, hasta que la orquídea floreció nuevamente. Cada símbolo, el engranaje, la flor, la imagen, había sido una señal. El Orchid Room le había pertenecido una vez, a bordo de otro navío, bajo otro cielo. Ella no había convocado a la justicia con la ley ni con la espada, sino con el tiempo. Cuando la orquídea finalmente llegó a Alejandría, el cielo tenía el color de las rosas moribundas. Poirot se paró en la cubierta, sus guantes cuidadosamente doblados, observando cómo el puerto se aclaraba con el amanecer. No habría juicio, no habría culpa oficial. Solo el recuerdo de una historia que concluyó en silencio. Le entregó al capitán una carta para las autoridades, pero no contenía acusación alguna. Solo un recuerdo, dijo Poirot, y el capitán no preguntó más. La sala de orquídeas fue cerrada para siempre. En su diario, Poirot presionó el último pétalo caído entre dos páginas. La justicia, escribió, a veces no es un mazo, sino el eco de una voz olvidada, y la misericordia de comprender lo que nunca se debe volver a hablar. El mar permaneció inmóvil como la seda. La noche en que la Celestine descendió en la bahía de Berreta, la luz de la luna acariciando los tejidos barrocos con un brillo fantasmal y plateado, mientras Hercule Poirot, bebiendo té de manzanilla con un ritual meticuloso desde su silla de mimbre, se concedía la rara tranquilidad de un viaje adriático. Pero la serenidad siempre fue fugaz, especialmente donde las sombras llevaban formas humanas. Justo antes de la medianoche, llegó un bote privado, depositando a 3 pasajeros encubiertos a bordo. Lady Viola Darcy, una heredera inglesa desvaída con un nombre como encaje manchado, su silenciosa compañera, la señorita Eleanor Thorne, y el doctor Joseph Ravich, un cirujano balcánico con ojos como vidrio desgastado. Descendieron bajo cubierta como si nunca hubieran estado allí, salvo por un testigo, Poirot, cuya mirada aguda asomaba bajo el ala de su sombrero. Por la mañana, el barco susurraba con nueva inquietud. Se hablaba de un hombre desaparecido, un cuarto pasajero, sin nombre oficial, visto por última vez entrando en la suite C, con un monóculo de ámbar. La cabina estaba intacta, inquietantemente vacía. Las indagaciones de Poirot chocaron con un muro de silencio, hasta que la señorita Thorne, pálida y melancólica al lado del barandal, confesó con un suspiro: «Pero no en ningún nombre que usted pueda encontrar escrito». Horas después, debajo de un espejo antiguo en la galería visual, el misterio se profundizó aún más. El cuerpo de un hombre, encorvado como un signo de interrogación, un ojo abierto, el otro, oculto tras el cristal ámbar hecho añicos. Aunque el doctor Ravich declaró un ataque al corazón, Poirot detectó la almendra amarga en el aire, y la sospecha en la quietud. En los aposentos de Lady Darcy, un retrato mutilado insinuaba fantasmas familiares. Una ramita oculta de belladona en el herbario del barco confirmó a Poirot que los venenos, como los secretos, se plantan mucho antes de que florezcan. Luego vino el tapiz,
una reliquia de la colección privada del barco, que ocultaba una nota descolorida bajo su superficie cosida, un susurro de traición, exilio, y una deuda sin pagar. El hombre muerto no estaba admirando arte, comprendió Poirot. Estaba cazando, algo perdido a plena vista. Cuando el barco atracó brevemente, Antonin Séverac, un compositor de óperas, solitario, atrapado entre la locura y la memoria, se unió al viaje. Su suite fue saqueada. Faltaba un manuscrito, de canciones de cuna. Conocía al hombre del monóculo de ámbar, admitió Séverac. Compartimos una guerra, una mujer, pero nunca le di lo que vino a buscar. Los pensamientos de Poirot se volvieron sombríos. Una tormenta azotó el Adriático, y en su estela, la capilla del barco quedó alterada, el mantel del altar, desordenado, una cruz de latón, desaparecida, y la señorita Thorne, hallada inconsciente con un rosario al alcance, murmurando. Llevaba el anillo equivocado. El capellán, visiblemente afectado, reveló que el hombre muerto había confesado días antes, hablando de una niña que una vez cantó en la catedral de Berreta, una niña perdida entre el tiempo y las promesas rotas, antes de que el suelo de piedra se enfriara. Debajo de los cuartos del capitán, Poirot descubrió un ataúd de alabastro abierto, dentro, un broche de ónix y granate, idéntico al del retrato mutilado de Lady Darcy. Un incendio, tiempo atrás, supuestamente se había llevado a su hermana, y aquel broche. Pero las cenizas, pensó Poirot, nunca cuentan la verdad completa. En un cálculo final, bajo el mismo espejo donde la muerte había llegado, Poirot reveló las verdades cosidas en el silencio. Lady Darcy, que amaba a su hermana más allá del perdón, el doctor Ravic, quien forjó su muerte, la señorita Thorne, una vez la niña en el presbiterio, ahora atada por la culpa, y el hombre del monóculo, un coleccionista de secretos y pecados, a bordo no por venganza, sino por recuerdo. No fue asesinado por veneno, declaró Poirot, sino por el pasado. La belladona enmascaró la verdad, pero fue el miedo, lo que lo mató. Y tú, Lady Darcy, se volvió hacia ella, solo mantuviste la puerta abierta. Ella no se estremeció. El pasado caminó solo, respondió. Cuando la Celestine llegó a Dubrovnik, bajo un cielo del color de la tinta desvaída, el monóculo y el broche fueron guardados en el archivo del barco, escondidos como reliquias peligrosas. Lady Darcy nunca volvió a salir de su suite, solo pidió una vista del mar. Poirot, cuaderno cerrado, reflexionó en voz alta. La justicia no siempre es el señalamiento de un dedo, sino el conocimiento. ¿De dónde comenzó todo? Esa noche, cuando el barco navegaba en aguas abiertas, Poirot pasó frente al espejo una vez más. Por un momento sin aliento, un reflejo que no era el suyo, parpadeó en el vidrio, una figura de cuello alto, y el resplandor ámbar de un ojo, y luego, como todo lo pasado, desapareció. Apoyó su palma contra el cristal y susurró. El pasado nunca está muerto, solo espera. En el silencio y en alguien dispuesto a ver de verdad. Detrás de él, el barco siguió navegando, y debajo, como siempre, el mar guardó sus secretos, doblados en las profundidades, mientras la ardiente Belle se deslizaba a través de las plácidas aguas del Adriático. El crepúsculo se asentaba como seda sobre el horizonte. El mar se volvía violeta, reflejando la bruma de la banda arriba, mientras los acantilados de piedra caliza de Montauro se alzaban con majestad tranquila. El salón del barco llevaba el silencio del final del día, y Hercule Poirot se sentaba, impecablemente compuesto, en una mesa de terraza. Una demitase de espresso descansaba entre sus dedos. Sin embargo, sus ojos no seguían al mar, sino su reflejo en la lámpara de latón a su lado, como si confiara más en el recuerdo de las olas que en el agua misma. Cerca, Lady Halberdine, una viuda con pómulos aristocráticos y un periódico, discutía acaloradamente sobre figurines antiguos y sus escandalosas tarifas de envío. La quietud se rompió cuando un hombre alto, pelirrojo, entró en silencio, su traje de lino arrugado, su frente fruncida en pensamiento. Un mayordomo le entregó un telegrama. El hombre lo leyó una vez, parpadeó 2 veces, y dejó caer su taza de té. Se hizo trizas en el suelo. Así fue como Basilio Kettering se presentó al misterio que se desplegaba, no con palabras, sino con el sonido de la porcelana, y el peso tácito de un telegrama. Más tarde esa noche, el barco había anclado en la bahía de Montauro, y el capitán Renard convocó a Poirot. Kettering no había aparecido en la cena, y cuando su puerta de cabina cerrada se forzó a abrir, descubrieron que no estaba inconsciente junto a su escritorio.
Su respiración era poco profunda, un corte fino en su sien, y una pizca de hoja de oro agarrada en su mano como una reliquia. Nada más parecía perturbado. Solo se había arrancado una sola página de un salterio del siglo XVI, un manuscrito sagrado que Kettering había estado restaurando. El resto permanecía intacto, pero el espejo en la pared de la cabina se había girado hacia adentro. Poirot lo estudió con una intensidad tranquila. ¿Por qué girar el espejo hacia la pared?, murmuró, a menos que uno tema lo que podría reflejar. Por la mañana, la especulación se había extendido entre los pasajeros como el perfume en aire cálido. Poirot comió solo el desayuno, hasta que Lady Halberdine se acercó, solicitando una palabra discreta. Su manera era teatral, cuidadosamente construida. Ella confesó que había conocido a Kettering hace años en una temporada de vida más ornamental. Una vez vendió a mi esposo un bestiario iluminado, dijo su cuchara bailando en su café. Un hombre curioso, siempre a la mitad de la sombra, como si temiera que la luz completa le costara algo. Poirot preguntó si aún era dueña del libro, y ella respondió demasiado rápido, que había sido robado en Argel. Poirot lo presentó con la precisión de una deuda de banquero. Más tarde en el salón de lectura, se encontró con Celia Farnese, una joven italiana, cuyos dedos manchados de tinta la traicionaban como copista, aunque afirmaba estar catalogando textos venecianos para una universidad florentina. Cuando se le presionó, admitió que Kettering le había prometido un nombre, el nombre de un escriba perdido, cuyo manuscrito inacabado había perseguido su investigación durante 6 largos años. Esa noche, Poirot examinó el salterio a la luz de la lámpara. La página desgarrada era del Salmo 30, de profundis clamavi te, Domine. La letra era desigual, apresurada, como inscrita por una mano temblorosa. El hollín alineaba sus bordes, y cuando se inclinaba bajo la luz, la mica brillaba débilmente, una sugerencia de una forma más nueva de dorado, no típica de la Italia del siglo XVI. El capitán Renard, observando, sugirió que podría ser una falsificación, pero Poirot sacudió la cabeza. No forjado, revisado. Alguien alteró la historia, luego la envolvió con autenticidad. Y luego, Kettering se agitó. Su voz era ronca, fragmentada, y habló de una sombra en su habitación, de una voz susurrando un nombre, de una cerilla encendida, y luego, nada. A la mañana siguiente, Poirot desembarcó con los otros pasajeros en las colinas en terrazas de Montauro, donde una vieja abadía benedictina se había convertido en un viñedo. Allí conoció al hermano Anselmo, un hombre sereno con una mirada como la piedra moldeada por el mar. Cuando se le mostró un bosquejo de la página del salterio, el monje se cruzó. Jacopo Vecchietti, susurró, un escriba acusado de herejía. Dicen que su manuscrito final tenía una maldición, para cualquiera que se atreviera a alterarlo. Poirot no creía en las maldiciones, pero sí creía en lo lejos que los hombres pueden ir para preservar sus ilusiones, y en lo profundo que pueden excavar para reclamar un pasado perdido en el tiempo. Al regresar al barco, Poirot se enfrentó a Celia con la revelación del monje. Su rostro palideció. Jacopo era mi antepasado, confesó. Su último trabajo desapareció durante la guerra. Basil dijo que lo había encontrado, que lo había restaurado para mí. Poirot asintió gravemente. Luego regresó a la cabina G de Kettering. Dentro del revestimiento del estuche del manuscrito, descubrió una página oculta. Era nueva, pero artificialmente envejecida. La tinta aún no estaba completamente asentada. Llevaba el nombre de Jacopo, en una mano familiar. Reescribió la historia, murmuró Poirot. Pero la historia no es arcilla, resiste la remodelación. Esa noche, mientras el Adriático brillaba en oro bajo el sol que se retiraba, Kettering fue hallado muerto en su litera. Una leve sonrisa, fantasmal, reposaba en sus labios. A su lado una botella vacía de digitalis. Cuando se le informó, Celia se derrumbó, pero Poirot notó que sus lágrimas no caían por el recuerdo del hombre, sino sobre el pergamino de una carta. Me dio el nombre, susurró, pero era falso, una ficción para aplacarme, un engaño final. Al crepúsculo Poirot reunió a los pasajeros clave en el salón, donde la misma luz lila que había abrazado a Montauro ahora se derramaba a través de las ventanas, como el aliento de algún sueño que se desvanece. Basil Kettering murió 2 veces, comenzó Poirot, suave y mesurado. Primero, cuando abandonó la verdad por la ambición, luego anoche por su propia mano. Pero él no fue el único que manipuló las sombras. Se volvió hacia Lady Halberdine.
El bestiario que afirmó fue robado. Usted lo vendió, para cubrir sus deudas. Temió que Kettering pudiera exponerla. Luego a Celia. Su dolor no era por él, sino por el nombre que no recibió. Y en su hambre, se convirtió en su cómplice, presionándolo hacia un espejismo. Hizo una pausa, dejando que el silencio hablara. Los tesoros más peligrosos no están enterrados en la tierra, sino en la memoria. Y la memoria, mes amis, es un manuscrito, más traicionero. Esa noche Poirot se paró nuevamente ante la pared espejada del barco, ahora pulida y limpia. No se miró a sí mismo, sino a la impronta invisible de aquellos que habían perseguido fantasmas a través de mentiras doradas. En el vidrio, no vio reflejos, sino siluetas, el remordimiento practicado de Lady Halberdine, la ambición manchada de tinta de Celia, la locura trágica de Kettering. Tocó la superficie fría, con el gesto más gentil. Buscar la verdad, susurró. Es un llamado noble, pero exigir que use el disfraz de nuestro deseo, ahí es donde comienza la tragedia. Y cuando la ardiente Belly navegaba debajo del cielo lila que se desvanecía, el manuscrito maldito yacía sellado bajo la cubierta, no perdido, no maldito, simplemente ilegible para aquellos que habían olvidado cómo ver. La campana de Saint-Luc golpeó 3 veces esa noche de otoño en Marsella, su tañido de bronce resonando en el puerto como un juicio, susurrado. Demasiado tarde. Desde la cubierta superior del Étoile du Levant, Hercule Poirot observó la luz desvanecerse detrás del horizonte torcido. La niebla se arrastró desde el mar con un silencio casi religioso, cubriendo las linternas del barco en halos suaves. Llevaba su traje de noche con el equilibrio de una vieja estatua, cada centímetro de él pulido y contenido, salvo por sus ojos, que llevaban una pregunta, que aún no hablarían en voz alta. El puerto estaba lleno de estibadores y marineros ladrando, pero los pasajeros a bordo del barco se habían reunido en silencio en la sala de observación para un evento peculiar, la lectura de un testamento. Madame Clarisse Lavalier, famosa bibliófila, coleccionista de manuscritos condenados y reclusa de Provenza, había muerto a bordo del barco, solo un día antes de llegar a Alejandría. Su abogado Monsieur Dupin, pálido y compuesto, ahora estaba parado en el atril de mármol del salón. Se aclaró la garganta, y leyó con una gravedad más adecuada para una capilla que para un crucero. El testamento fue breve, pero su cláusula final elevó las cejas, y la presión arterial, por igual. A quien pueda resolver el cifrado final dentro del manuscrito de Verité, entonó Dupin, le dejo toda mi colección de textos prohibidos, siempre y cuando no perezcan en el intento. Un jadeo suave revoloteó a través de la multitud. Poirot, como siempre, ajustó su boutonnière. El manuscrito final de Madame Lavalier, un códice susurrado en las esquinas ocultas, que se decía, había llevado a más de un lector al delirio. Faltaba, robado al parecer, dentro de la hora de su muerte, el capitán Armand Lefebvre, un hombre con puños con sales, y la mirada de un observador de tormentas, llevó a Poirot y a algunos pasajeros preocupados al camarote de Lavalier. Su cuerpo permanecía donde se había encontrado, sentado, erguido en su sillón, con las manos descansando pacíficamente sobre un libro sin abrir en su regazo. Su expresión no era de agonía, ni de sorpresa, sino de una curiosa serenidad, como si hubiera vislumbrado algo más allá del velo, y lo encontrara, ni cruel ni amable, simplemente final. Poirot se arrodilló junto a la silla, tocó el libro, sin abrirlo. Está en blanco, murmuró, las páginas están vacías, y sin embargo sus dedos las marcan como una oración. El manuscrito, al parecer, había sido reemplazado por un señuelo, un volumen idéntico de cuero, desprovisto de tinta, una broma cruel, o un engaño calculado. El doctor, mayor y médico del barco, no pudo encontrar una causa inmediata de muerte. No hay signos de veneno, ni trauma. Su corazón simplemente cesó. Poirot estudió la habitación. La vela individual ardía baja, sin lucha, sin desorden, solo un aroma, un débil aroma de violetas trituradas, y tinta. Entre los pasajeros había una pareja extraña, Isadora Bellamy, poeta de fama menguante, y Charles Routledge, un nervioso historiador inglés. Su conexión con Lavalier no se conocía de inmediato. Sobre el café, Isadora admitió que habían venido a entregar un fragmento anónimo, un pasaje que creían era parte del legendario manuscrito de Verité. Ella había prometido verificar su autenticidad, dijo Isadora, con voz frágil, pero más que eso, ella prometió, verdad, no solo la historia, sino la clase de verdad que se siente en la médula. Charles agregó, en voz baja, ella habló de la hora de duelo, un ritual apócrifo en el manuscrito, que se dice permite la comunión con las cosas perdidas.
Poirot los estudió a ambos, pensativo. El dolor y el anhelo son amantes de la memoria, y la memoria es el testigo más engañoso. Poirot solicitó los registros de pasajeros, los informes del personal, y los horarios de mantenimiento al capitán Lefebvre. El capitán obligó, entregando el meticuloso libro mayor del barco. Una entrada se destacó. A las 2:17 am, la noche de la muerte de la Valliere, un tripulante había informado una luz parpadeante en la cámara de archivo, un área sellada a los pasajeros, ubicada directamente debajo de la suite de la Valliere. Poirot descendió con el mayordomo. La cámara era fresca, quieta. Docenas de cajas llevaban el sello de la propiedad de la Valliere, una sin sellar. Contenía bolsas de terciopelo para manipular manuscritos delicados. Otra extrañamente limpia desprendía rastros débiles de cera y cenizas de pergamino. Encontró un fragmento escondido entre las tablas del piso, una sola esquina desgarrada de vitela, ennegrecida en el borde, con una palabra en tinta color sangre: reveler, revelar. Poirot regresó al salón, donde los pasajeros permanecían en un silencio incómodo. Reunió a los eruditos y bibliófilos a bordo, la poetisa Isadora, el historiador Routledge, un teólogo español llamado Padre Solano, y una calígrafa rusa distante, Elena Kirova. Les presentó el fragmento. El Padre Solano palideció. No es solo un cifrado, dijo suavemente, es la apertura de la confesión de Verité. El manuscrito está estructurado como un sacramento. Si uno lo lee en voz alta, creyendo en su autoridad, se somete a algo irreversible. ¿Locura Tuckena?, preguntó Routledge. No siempre, pero nunca se vuelve indemne, respondió Solano. No es un libro, Monsieur Poirot, es una ofrenda. Esa noche Poirot se sentó solo en la biblioteca del barco, examinando los libros que la Valliere había consultado por última vez. Un volumen oscuro sobre rituales de espejos en la Francia del Renacimiento. Llevaba una anotación escrita a mano: solo en el duelo se le concede el ojo de la verdad. Poirot solicitó el espejo del camarote de la Valliere. Sobre su superficie, bajo una luz y ángulo específicos, observó manchas débiles, que formaban la oración invisible. La hora de luto es ahora. Se volvió hacia el mayordomo. Ella vio algo, dijo casi para sí mismo, y alguien se aseguró de que no se hablara. El capitán Lefebvre reveló que el barco tenía una característica arquitectónica inusual, una sala de reflexión, construida décadas atrás por un expropietario obsesionado con el silencio y la contemplación. Raramente usada, escondida cerca de la proa, estaba revestida completamente en piedra negra y espejos. Poirot reunió a los pasajeros clave allí, bajo protesta. En su interior, orquestó una recreación, replicó el libro en blanco con un facsímil oculto creado a partir de Isadora y el fragmento de Routledge. Poirot leyó en voz alta el verso de apertura: para aquellos cuyo dolor no es reverente, no hablen este rito, porque el duelo no es silencio, sino exposición. De repente Elena Kirova chilló: detente, no entiendes lo que convocas, confesó. Ella había robado el manuscrito, no por ganancia, sino para proteger a los demás. La Valliere convocó cosas, susurró Elena, temblando. Su conocimiento no era frío, ardía. Leyó hasta que dejó de dormir, hasta que las voces susurraban incluso a la luz. Temía al silencio, dijo Poirot, en voz baja, y el silencio también la temía a ella. Elena había escondido el verdadero manuscrito en la cámara de lastre del barco, donde la humedad había arruinado la mitad del texto. Fue recuperado, sellado y entregado a las autoridades de Alejandría. Poirot aconsejó que fuera archivado sin traducción, relegado, como una oración sin respuesta. Más tarde, en la cubierta, bajo las estrellas apagadas por la niebla, Poirot se volvió hacia Hastings. Hay verdades, mon ami, que iluminan, pero hay otras, como un rayo repentino, que dejan la mente ciega y el corazón quemado. Hastings asintió. Entonces, ¿qué es la justicia en este caso? Poirot sonrió débilmente. Dejar a los muertos sus secretos, y a los vivos sus ilusiones. El Étoile du Levant atracó en Alejandría, cuando el cielo giró a un extraño ocre, una luz demasiado dorada para ser la mañana, demasiado tenue para ser el anochecer. Los pasajeros desembarcaron con pasos más pesados que cuando abordaron. Isadora Bellamy permaneció atrás, haciendo solo una pregunta: ¿cree usted que existe la hora de luto? Poirot consideró, luego respondió con gran cuidado. El duelo, dijo, no es un momento, es un umbral. Cada uno decide lo que lleva consigo cuando lo cruza, pero algunos traen demasiado. Le ofreció su sombrero, y descendió a tierra. Y en algún lugar,
bajo la cubierta V-Blue, encerrado dentro de una caja principal, el manuscrito aguardaba, no más amenazante, ya no deseado, simplemente no leído, como tantas verdades que el mundo aún no puede soportar saber. El aire marino en Cannes tenía ese perfume oscuro particular del final del otoño, suavizado por la descomposición de magnolias, y el borde amargo de una lluvia que se aproximaba. Hercule Poirot se encontraba en el balcón del Hotel Serafín, observando la estrecha calle abajo, donde los carruajes giraban sobre los adoquines, como dados en la mano de un jugador. No era el ocio lo que lo había traído allí, sino una invitación, una carta inusual, inscrita con una caligrafía temblorosa y sin dirección de retorno. Hablaba de secretos enterrados, no en la tierra, sino en la memoria, de la injusticia disfrazada como el destino, y de una muerte cuya causa permaneció oscurecida, debajo del velo cortés del suicidio. Su anfitrión, el solitario comerciante de arte Thaddeus Régnier, había reservado la habitación 13, la cámara más antigua del hotel. Se rumoreaba que, una vez, albergó a un cardenal que huía de la desgracia. Poirot, por supuesto, no creía en los presagios, sin embargo sí creía en la arquitectura, y había algo inconfundiblemente opresivo en las proporciones de aquella cámara. Techos demasiado altos, persianas que se negaban a abrirse por completo, y una chimenea que se cerraba con la precisión de la vergüenza. Desempacó sus artículos de tocador con el cuidado habitual, alineándolos en orden simétrico sobre el tocador cubierto de mármol. No pasó mucho tiempo antes de que sonara un golpe, seco y deliberado. Thaddeus Régnier entró como un hombre con pesas invisibles. Su cabello, una vez negro, se había adelgazado con la plata espectral, y su bastón era más que una afectación, era una necesidad. Monsieur Poirot dijo, inclinándose ligeramente, no vienes como invitado, sino como confesor. Poirot inclinó su cabeza. Y tú, monsieur, no hablas como anfitrión, sino como un hombre que se ha quedado sin mentiras. Se sentaron junto a la ventana, donde la luz que se desvanecía golpeaba la cara de Régnier en tal ángulo, que ahuecaba sus rasgos como una escultura erosionada por la culpa. Explicó, un mes antes, una joven llamada Althea Marchand, aprendiz de pintora, había caído hacia su muerte desde el balcón de la habitación 13. La misma que ahora ocupaba Poirot. La policía había encontrado una nota, poética, condenatoria, una confesión de desesperación, una admisión de fracaso romántico, abierta y envuelta. Pero Régnier insistía en que todo había sido escenificado. Althea temía las alturas, odiaba la metáfora, y días antes de su muerte, le había vendido una pintura, una que se negó a firmar. Ella dijo que los nombres eran peligrosos, susurró Régnier, que una vez que firmas algo, ya no te pertenece, ni a ti, ni a la verdad. Los ojos de Poirot se entrecerraron. ¿Y qué representaba la pintura? Régnier dudó. Un hombre, dijo lentamente, quemado, pero no consumido. A la mañana siguiente, la niebla descendió, gruesa e indiferente como el dolor. Poirot bajó al comedor y lo encontró casi desierto, salvo por una mujer solitaria, vestida de seda azul, sentada junto al fuego. Su sombrero era impecable, sus guantes, pristinos, pero su mirada deambulaba entre las llamas, como si las viera recrear algo que solo ella podía recordar. Se presentó como Vivienne Corbin, una figura importante en la vida de Althea. Ella tenía el alma de una catedral, dijo Vivienne, suavemente, siempre demasiado grande para las habitaciones en las que entraba. Poirot preguntó, con delicadeza, por los últimos días de Althea. Vivienne vaciló. Ella temía a alguien. Un hombre que venía al hotel en días impares, nunca se registraba, dejaba notas escritas con carbón debajo de su puerta. Posee una. Vivienne sacó de su bolso un trozo doblado de papel. Poirot lo abrió con cuidado. El mensaje era simple. La habitación 13 revela lo que se debe. El personal del hotel se mostró reacio a hablar, pero una criada conmovida por la tranquila intensidad de Poirot admitió que había olido papel quemado la noche de la muerte de Althea. No fuego, papel. En la chimenea de la habitación 13, bromeada y sin uso. Poirot la examinó esa noche, encontrando el hollín alterado en la base. Detrás de un ladrillo suelto descubrió restos, una esquina de pergamino, rastros de pigmento, cubiertos de ceniza, pero aún visibles, rojo, e iniciales apenas perceptibles. T.T. Régnier, confrontado, confesó que las iniciales eran suyas. La pintura que Althea le había vendido, él la destruyó. No fue solo un retrato, murmuró. Fue una acusación. El portero nocturno del hotel, una vez interrogado,
Recordó haber visto a un hombre salir por el callejón cercano a la habitación 13, la noche de la muerte. Una figura alta, con sombrero verde, típico de la moda militar austríaca. Poirot revisó listas de invitados, facturas, registros de artistas. Un nombre emergió: Dieter Klaas, un expatriado, antiguo mentor de Althea, un hombre con historia y con asuntos volátiles. Poirot organizó una reunión, bajo el pretexto de adquirir arte. Klaas, confrontado, negó un romance, pero admitió una obsesión. Ella no era una estudiante, dijo, era un espejo, reflejaba aquello que yo temía pintar. Poirot volvió a la habitación 13 con una linterna y silencio. Recorrió las paredes con sumo cuidado, quitando capas de papel tapiz. Detrás de ellas, garabateadas en yeso y tinta, encontró palabras, líneas de poesía, fragmentos de nombres, un diario oculto, incrustado en capas de pena. La voz de Althea: lo veo mirándome, siempre desde el espejo, pero no hay espejos. Y luego, ahora sé por qué la habitación 13 fue sellada. Escucha, repite. Poirot rastreó la capa final hasta un panel de madera. Se abrió para revelar un receso oculto. Dentro, otra pintura, inconclusa. Una mujer cayendo, no en agonía, sino en serenidad. Sus brazos se doblaban, como dormidos. Y en la esquina superior, el rostro de Renier, oscurecido por una llama. Poirot convocó a Renier, Vivien y Klaas. Expuso la verdad. Althea había descubierto un escándalo antiguo. Documentos de procedencia forjados por Renier, pertenecientes a una colección austríaca robada. Ella había amenazado con exponerlo. Klaas, temiendo su propia ruina, intentó disuadirla. Pero fue Vivien, la devota institutriz, quien intervino. Ella creía en las líneas de sangre, dijo Poirot, suavemente. Creía que el escándalo destruiría el legado que ella ayudó a construir. Vivien lloró, no con arrepentimiento, sino con agotamiento. Solo quería asustarla, susurró. Me deslicé en su habitación, dejé las notas de carbón. El resto, no lo preví. Ella se paró en ese balcón, y creo que eligió el silencio. Poirot aseguró que no se presentaran cargos. No hubo asesinato, solo una lenta orquestación de miedo. Sin embargo, insistió en que la habitación 13 fuera desmantelada. Hay lugares, le dijo al conserje, que recuerdan, no lo que se dijo, sino lo que se quiso decir. Y, hacen eco. Cuando Poirot dejó el Hotel Serafín, miró una vez más la ventana cerrada, allá arriba. Detrás, tal vez, la memoria se enrollaba como el humo. No malévola, pero tampoco benigna. En el carruaje, Hastings preguntó en voz baja: ¿crees en habitaciones embrujadas, Poirot? Poirot sonrió, sin alegría. Creo, dijo, en corazones embrujados. Y cuando la lluvia comenzó, suave como el duelo, el detective retiró su reloj, lo ajustó con precisión, y susurró en la niebla: no hay tiempo para arrepentirse, solo, para la verdad. Aunque llegue tarde. El sol, envuelto por una neblina de niebla costera, colgaba como una moneda que se desvanece sobre el mar. Cuando Hercule Poirot descendió del estrecho automóvil que lo había llevado por los acantilados rocosos de Creta, ante él se alzaba Villa Argos, una mansión de piedra pálida, y rumores más oscuros. Sus ventanas cerradas se hundían, como los ojos cerrados de un rostro cansado. La invitación había llegado semanas antes, una carta formal, casi desesperada, de un comandante naval británico retirado, llamado Edwin Lytton, ahora, amo de la casa y de sus recuerdos. La carta hablaba vagamente de asuntos inestables, y de un pasado que rechaza el entierro. Poirot, aunque retirado solo de nombre, había aceptado con la gravedad tranquila de un hombre que sabía que la verdad rara vez descansa pacíficamente en las tumbas. Argos House era un lugar de tranquilidad peculiar. Una brisa fría agitaba ramas de oliva como confesiones reacias. Un sirviente joven y mudo le hizo un gesto en silencio a través de los pasillos de piedra, hasta un salón de dibujo grueso de damasco y polvo. El comandante Lytton ya estaba allí, su mano derecha descansaba, no en su bastón sino en un globo, como si aún viera aguas invisibles. Monsieur Poirot, dijo su voz salada, no vienes a investigar un delito sino a evitar uno, aunque no puedo decir más. Después de una modesta cena de aceitunas negras, pan y queso local afilado, Poirot fue conducido a sus habitaciones. Señaló con cuidado la arquitectura, arquetes como los huesos de costales, y escaleras que no se torcían por necesidad sino por diseño, como si evadieran algo invisible. Más allá de su ventana, un patio cerrado se extendía debajo, su puerta de hierro, oxidada y cubierta. No usamos ese jardín, dijo la ama de llaves, una mujer delgada llamada Sarah Ellingham.
no desde que murió el niño. Las cejas de Poirot se levantaron. Ah, dijo, una tragedia de juventud, una caída, murmuró, o un salto, o un empujón. Uno nunca sabe realmente, en una casa tan vieja. Por la mañana, la casa ya no estaba tranquila. Los invitados habían llegado durante la noche. En total, la sobrina separada de Lytton, Marianne, que tenía el aspecto de alguien que había aprendido a sonreír a los fantasmas, el doctor Ames, un hombre pálido con dedos temblorosos, y una joven archivera griega llamada Eleni, que había venido a catalogar los diarios de guerra del comandante. Poirot se unió a ellos para el desayuno, señalando la civilidad tensa. El comandante Lytton se dirigió a todos. Les he reunido porque creo que el pasado no ha pasado, hay secretos debajo de estas piedras, y antes de morir, debo saber, ¿quién de ustedes aún recuerda lo que juró olvidar? Los jadeos fueron silenciados. Poirot observó los rostros. En Marianne vio miedo oculto tras la cortesía. En el doctor Ames, la culpa manifestada en el tintineo de los cubiertos, y a Eleni, había en ella curiosidad, no miedo. La investigación de Poirot comenzó en el estudio, donde una carta yacía, medio escrita, en el escritorio del comandante. Su contenido, una admisión de remordimiento, vaga pero intensa, que terminaba a mitad de una oración, sin sobre, sin destinatario. Esto no es una carta de despedida, murmuró Poirot, es una confesión interrumpida. Una búsqueda en las habitaciones contiguas reveló un cajón oculto dentro de un gabinete de mapas antiguo. En su interior, una fotografía, desgastada y rizada, de un joven parado bajo el ciprés en el patio cerrado. En el reverso, una palabra escrita a mano, Theo. Esa noche, una tormenta rodó desde el Egeo, presionando la casa bajo su peso. A la luz de las velas, Poirot examinó los diarios del comandante, plagados de códigos navales y símbolos. Eleni lo asistía, traduciendo un pasaje que hacía referencia a la clave enterrada con el hijo olvidado. ¿Theo era el hijo del comandante?, preguntó Poirot. Eleni sacudió la cabeza. Nunca reclamó uno, pero los aldeanos dicen lo contrario. Dicen que un niño vivió aquí, y desapareció. La tormenta abrió el cielo, y en algún rincón de la casa, sonó un grito. El doctor Ames fue encontrado en el baño, colapsado junto a la bañera de porcelana, no muerto pero cerca. A su lado, una botella de láudano, y una página del diario empapada. Poirot, siempre meticuloso, salvó lo que pudo. La tinta había sangrado, pero las palabras «era mi paciente», pero también «mi culpa» permanecieron. Poirot lo confrontó a la mañana siguiente. «Trataste al niño, le fallaste». Ames lloró en silencio. Me rogó que no dijera nada. Dijo que el comandante lo negaría. Y cuando ocurrió el accidente, dejé crecer el silencio. Poirot solicitó que se abriera el patio, con llaves oxidadas y manos reacias. Ellingham cumplió. El árbol de ciprés permanecía, retorcido y solemne, debajo un pozo sellado con hierro. Lo abrieron, y después de horas de esfuerzo, encontraron una caja de hojalata iluminada por lámparas de petróleo. En su interior, la carta final de Theo, intacta por el tiempo. Hablaba de vergüenza, de un linaje negado, de advertencias susurradas, y la amenaza de ser desaparecido. La última línea decía: nací en esta casa, pero no hay espacio para mí. Esa noche Lytton convocó a todos una vez más al salón. Poirot, tranquilo y claro, recitó la verdad. Theo era tu hijo, nacido de la guerra, y de las circunstancias. Lo escondiste para proteger tu nombre, y cuando rogó ser visto, dejaste que otros lo silenciaran. Lytton inclinó la cabeza. Lo amaba, susurró, pero el amor que teme la vergüenza, no es amor, es cobardía. Marianne se puso de pie. Lo recuerdo. Me dio un pájaro tallado en madera flotante. Lo mantuve oculto. Yo también tenía miedo. Poirot se preparó para partir. Eleni le entregó el cifrado traducido de los diarios. Hacía referencia a una cuenta, una voluntad reescrita en secreto. El comandante había cambiado todo en sus últimas semanas. La casa Argos se convertiría en un refugio para niños huérfanos. El nombre de Theo estaría grabado en la fuente recientemente planificada para el patio. Cuando Poirot partía al amanecer, Hastings preguntó: ¿crees en la familia Poirot incluso cuando esconde la suya? Poirot ajustó sus puños, con los ojos en la niebla. Creo en la justicia, mon ami, y la justicia, como la sangre, encontrará su camino a la superficie. Semanas después, una joven saltó por el patio donde Theo una vez estuvo. El árbol de ciprés proyectaba ahora una sombra más suave, y en el eco de sus hojas,
Quizás la casa recordaba no solo la tristeza, sino también la esperanza. Muy lejos en un carruaje tranquilo, Hercule Poirot cerró su cuaderno y susurró: olvidar es simple, pero perdonar, ese es el verdadero trabajo del corazón. El mar se presionaba contra los acantilados normandos irregulares, como si intentara abrir los secretos enterrados en el tranquilo pueblo de Saint-Avelin, un lugar tan retirado del mundo que incluso sus campanas de iglesia sonaban como ecos de otro siglo. Hercule Poirot, inmaculado como siempre con su abrigo de lana gris y zapatos pulidos, llegó, no por invitación a una fiesta, ni por una citación a la escena de un crimen, sino a petición urgente de un abogado llamado Toland. El conde Renard de Belliune había muerto en soledad, y aunque aún no se había declarado juego sucio, los ojos del abogado, exprimidos y evasivos, apuntaban hacia una herencia más oscura. En el cementerio azotado por el viento, bajo la sombra de una campana que se dice, solo suena una vez cada 50 años, el día de una tragedia olvidada, Toland saludó a Poirot con un susurro: no estamos aquí para investigar un asesinato, todavía no, pero me temo que uno ha sido invitado. Dentro de la crujiente grandeza de Belliune Manor, el tiempo se había osificado. El aire estaba cargado de secretos, y los retratos miraban desde las paredes, con la autoridad de los no olvidados. Fue allí donde Toland produjo una voluntad extraña, y sin firmar, escondida entre los efectos del conde. Una voluntad que no nombraba al heredero conocido, Alaric de Belliune, sino a una mujer desconocida, Celeste d'Arques, una mujer que nadie en la familia reconocía, una mujer que ahora había desaparecido. Las consultas de Poirot lo llevaron a Madame Duret, la amante envejecida del conde, cuya voz temblaba mientras confesaba que su maestro a menudo hablaba con alguien, a altas horas de la noche, solo en el estudio, pero con la intimidad de la conversación. Y una vez, solo una vez, la había visto, una mujer de blanco, con ojos como humo, a la deriva cerca del campanario en ruinas, antes de desaparecer como escarcha en el vidrio. El misterio se enredó más con la llegada de los parientes sobrevivientes del conde. Alaric, quebradizo y aristocrático, acompañado por su esposa calculadora, desestimó a Celeste como una simple niña sirviente muerta, y la fantasía senil del conde. Pero, Elise Renard, una prima lejana con inclinaciones poéticas y una sonrisa hueca, ofreció otra posibilidad. El conde había amado a Celeste, y en secreto, ella afirmó haber leído sobre ella en un viejo diario, una vez mantenido en la mansión, hasta que fue escondido. Poirot, meticuloso como siempre, descubrió el diario debajo de un falso cajón en el escritoire del conde. Hablaba de una pasión restringida por la clase y la cobardía, de una promesa de reunirse en el campanario y huir, pero una promesa que no se cumplió. El conde había enviado a Celeste lejos, por honor, por miedo, por reputación, y en esa cobardía, algo había muerto, algo que jamás regresó. Esa noche la campana, seguida durante décadas, sonó una sola vez. El hogar se despertó en terror, no había viento, ni tormenta. Sin embargo, la campana había sonado. Poirot ascendió solo a la torre, y no encontró nada perturbado, excepto una nota fijada, amarillenta y extraña. No es la herencia lo que nos une, sino la culpa. En el ático, detrás de las reliquias descartadas, encontró un retrato, Celeste, joven, desafiante, sus ojos desafiando al tiempo. Oculta detrás del lienzo, había una carta escrita en 1944, revelando que, en efecto, había acudido a la torre como se le había prometido, y esperó en vano. Con el corazón roto, se fue, no con odio, sino con tristeza. Había visto al conde por lo que era, un hombre que hablaba de amor, pero elegía el legado. A la mañana siguiente, la campana volvió a sonar, y Elise fue encontrada muerta a su base, su cuello, roto, su expresión, torcida por el miedo. Poirot los reunió a todos. Elise había sido atraída, la campana reveló, había sido manipulada con un sistema de polea, controlado desde los establos. Su peaje no fue sobrenatural, sino calculado. El asesino buscó recrear una leyenda, dijo Poirot, asustar, eliminar, para asegurarse de que el testamento fuera desestimado como la fantasía de un loco. Pero Celeste no era un fantasma. Ella vivió, cambió su nombre, tuvo una hija cuando el pasado la derribó. Ella confesó no un asesinato, sino una ocultación. Celeste había sido la hija de su hermana. Cuando el conde la dejó a un lado, Mémé Duret había acogido a Celeste. Más tarde, cuando Celeste murió, desconocida en un hospital de convento, su propia hija Lucienne Duret regresó a esta casa, en silencio sin saber nada de la herencia sellada por la vergüenza.
Poirot levantó el testamento autenticado, firmado y fechado en secreto por el conde, dejando toda la finca no a parientes orgullosos, sino a Lucien. La casa había enterrado su culpa suficiente. La justicia, declaró Poirot, no siempre es ruidosa. A veces, llega suavemente, como una campana que suena una vez, y nunca más. La campana fue derribada, su boca vuelta hacia la tierra, y Santa Aveline comenzó a respirar nuevamente. Lucien, tranquila y reflexiva, abrió la mansión como santuario para artistas y niños perdidos, y cuando Poirot partió en el tren de la mañana, Hastings, que había llegado a fines de la semana, le preguntó qué pensaba del legado. Poirot respondió sin girar: «Legacy, mon ami, no es lo que dejamos en bóvedas o retratos, es como otros pronuncian nuestros nombres, cuando ya no escuchamos, y algunos nombres, por fin, merecen ser hablados con paz». La niebla yacía gruesa sobre el valle del Loira esa mañana, rodando como respiración sobre un espejo. Hercule Poirot se paró en las puertas del Château de Berre, una finca que alguna vez fue famosa por sus salas reflejadas y reuniones decadentes, ahora caída en ruinas tranquilas. Había venido a petición de Madame Noël Veran, una viuda solitaria cuya carta tenía una curiosa inscripción: «El reloj en el ala oeste llora a la medianoche, trae solo a ti mismo, y paciencia para los fantasmas». Poirot, aunque no supersticioso, había aprendido hace mucho tiempo que detrás de cada fantasma hay una sombra con origen humano. Las grandes puertas dobles gimieron cuando se abrieron, revelando a Madame Veran, alta, plateada y pálida como lino de luto. «Monsieur Poirot», dijo suavemente, su voz bordada de algo cercano al miedo. «Gracias por venir. Mi esposo ha estado muerto durante 5 años, y sin embargo creo que está tratando de hablar». El hogar se reunió esa noche como piezas de ajedrez en un tablero de terciopelo. Estaba Julien Veran, el hermano menor del difunto esposo, un pintor fallido con lengua ácida y ojos errantes. Celeste, la sobrina de Madame Veran, vibrante y moderna, cuya presencia se enfrentaba con la triste decoración del château. Y por último el padre Mathieu, el sacerdote del pueblo, cuyas visitas se habían vuelto más frecuentes desde que comenzaron los ruidos. Sobre una cena tranquila, debajo de las ventanas de vitrales del comedor, Madame Veran relató los acontecimientos. Un sonido de tic-tac en el ala oeste, mucho después de que el antiguo reloj de abuelo hubiera dejado de funcionar, pasos en el polvo del salón de baile, y lo más inquietante, el débil y constante sollozo, que solo llegaba a la medianoche. Pensamos que era el viento. Al principio, dijo, pero ningún viento deja huellas húmedas. Poirot inspeccionó el ala oeste a la mañana siguiente. El reloj del abuelo se detuvo, sus manos congeladas a las 12. El piso debajo no estaba perturbado, salvo por una mancha débil y salada en el mármol. Tal vez, aunque la lógica resista la noción, la habitación más allá del reloj, un antiguo estudio, había sido sellada por mucho tiempo. No quedaba una llave. Sin embargo, a la medianoche, como había advertido Madame Veran, la casa se hizo eco de sollozos amortiguados. Poirot, estacionado por la puerta, señaló el momento exacto en que el reloj comenzó a marcar nuevamente. Marcó 12 veces, y en la campanada final, el silencio cayó como una mortaja. A la mañana siguiente, la puerta del estudio estaba abierta. Nadie confesó haberla desbloqueado. Dentro del estudio, Poirot encontró una escena intacta y violada. Los libros yacían en filas perfectas, recubiertos de polvo, pero ordenados. Sin embargo, una pintura, un gran retrato al óleo del difunto Monsieur Veran, había sido destrozado. Los ojos fueron cortados con precisión quirúrgica. Debajo del retrato, un artículo curioso, una caja de música en miniatura, de plata, con forma de torre de reloj. En el interior una nota: «Je vois tout, même après la mort». Veo todo, incluso después de la muerte. La caligrafía coincidía exactamente con otra muestra que Poirot había visto. Pero lo que más le llamó la atención fue el pequeño mecanismo de latón dentro de la caja, un receptor, un dispositivo no destinado a la música, sino a la transmisión. Una visita al pueblo cercano llevó a Poirot a taller de Marcel Dupont, un antiguo relojero, que una vez había atendido los relojes de los Veran. «Ah, el reloj en el ala oeste», dijo, hinchando su pipa, construido en demasiado complejo. Monsieur Veran quiso volver a cablearlo justo antes de morir. Hablaba de un secreto, algo poético. Me negué. Fue su aprendiz quien hizo el trabajo. Un joven, callado, nervioso. Se ahogó en el río, una semana después. Las cejas de Poirot se apretaron. ¿Y el mecanismo? Algún tipo de temporizador.
se encogió de hombros. Dijo que tocaría música si alguien abría el estudio a la hora equivocada. Una advertencia, tal vez, o una confesión. Celeste, inquieta e insomne, confió a Poirot que a menudo escuchaba los sonidos no desde el ala oeste, sino desde debajo del piso del salón de baile. Esto lo llevó a los viejos pasajes de sirvientes, apenas usados ya. Allí, debajo de las tablas de piso sueltas y vigas podridas, Poirot encontró una maraña de cables antiguos que conducían a un panel, marcado con iniciales, JBD. Dentro, había cintas, grabaciones, de discusiones, con una, particularmente escalofriante. Terminaba con una voz desesperada. Si la quitas de mí, desharé todo esto. Poirot ahora comprendía. El reloj de llanto era una actuación, una confesión programada, que se activaría mucho después de que el orador pudiera ser acusado. Pero ¿quién era el acusado? ¿Y quién? El ladrón de corazones. Julien Beram fue encontrado muerto a la mañana siguiente, no violentamente, sino sentado en una silla, un vaso volcado a su lado, y una expresión de profundo alivio en su rostro. Sin veneno, sin herida, simplemente, un final. Pero Poirot halló algo más en el bolsillo de Julien, una pequeña llave. Encajaba en la caja de música, y dentro, ahora visible al liberarse el cierre, había un último trozo de papel. Perdóname, no sabía cómo amar sin posesión. Poirot convocó al hogar una vez más. Ante el fuego, Poirot reveló la verdad. Monsieur Beram había sospechado de su hermano, no por su esposa, sino por su musa, la madre de Celeste. El reloj era su venganza, diseñado para perseguir a Julien hasta la confesión. Sin embargo, Julien había descubierto el dispositivo después de la muerte de Beram, y lo modificó. Lo hizo más poético. El reloj de llanto, la puerta abierta, la pintura cortada, todo obra de un hombre que se deshacía por dentro. Julien intentó olvidar, pero la culpa es el cronómetro más fiel. Siempre te despierta a la hora que más deseas olvidar. Su muerte fue natural, sí, un corazón roto, liberado. Y la pieza final, las grabaciones no eran solo para atrapar a un culpable. Estaban ahí para proteger una verdad, que el propio Beram había amado, no sabiamente, sino obsesivamente. Celeste era su hija, y lo había escondido, de todos ellos. El reloj fue desmantelado, el estudio sellado una vez más. Poirot se paró junto a Madame Beram en el jardín cubierto de niebla. ¿Por qué vino Monsieur Poirot?, preguntó ella. Él miró hacia el château, ahora hueco de secretos agotados. Porque cuando los muertos lloran, madame, alguien debe escuchar. Mientras abordaba el tren que lo llevaría al este, Poirot acarició una pequeña baratija en su bolsillo. La campana de la caja de música, ahora sin lengua. Hastings, regresando de un viaje retrasado, se sentó a su lado, y le preguntó suavemente. ¿Lo resolviste, Poirot? ¿Cogiste al fantasma? Poirot sonrió débilmente, los ojos perdidos en la distancia. No, mon ami. Pero, le di paz. Detrás de ellos, el château se desvanecía en la niebla, y en su silencio, por fin, el tiempo contuvo el aliento. Un velo de niebla se aferraba a los puertos de Esmirna cuando el SS Caledonia yacía inactivo, esperando la autorización de la autoridad portuaria. Hercule Poirot, impecable en lino blanco y seda, se paró junto al riel de la cubierta, inspeccionando el lento amanecer con los ojos entrecerrados. Una ligera brisa traía el aroma de sal, alquitrán y débilmente humo de cigarro, pero no cualquier cigarro. Amberleaf, una rara mezcla balcánica que Poirot reconoció de inmediato. Un momento después vio su fuente, un hombre alto, con sombrero panamá, mirando el agua con demasiada intención para tan temprana hora. Las pequeñas células grises de Poirot se activaron. Algo en la postura del hombre hablaba de paciencia y amenaza. Momentos después, un asistente entregó una carta en la cabina de Poirot. No llevaba firma, solo un mensaje, escrito en una mano elegante y temblorosa. Si el humo se eleva esta noche desde el Chimera Lounge, está mirando, y si está mirando, uno de nosotros morirá. Esa noche, el salón estaba lleno del habitual desfile de pasajeros de primera clase. Las paredes brillaban con papel tapiz dorado y mosaicos griegos, mientras un cuarteto tocaba algo sombrío y sin resolver. Lady Danforth, la célebre egiptóloga, bebía su licor violeta con el aire de una mujer que ocultaba algo tras cada parpadeo. A su izquierda, descansaba el coronel Morland, un hombre que había luchado en 3 guerras y no hablaba de ninguna. Cerca del piano estaba la señorita Imelda Kinney, una institutriz con fuego oculto, y el joven Maxim Petrov, el pianista eslavo cuyas manos bailaban como fantasmas sobre las teclas de marfil. Pero fue el aroma, el que alertó a Poirot, ese rizo inconfundible y enfermizo de humo de cigarro ámbar,
flotaba en el aire, aunque nadie fumaba. Poirot se levantó, caminó hacia la esquina más lejana, y allí lo encontró. Cenizas, aún tibias, en un cuenco de incienso antiguo, jamás destinado al tabaco. Alguien había estado mirando. La carta decía la verdad. A la mañana siguiente, el barco murmuraba con voces apagadas y preguntas sin respuesta. La señorita Kinney fue hallada colapsada en el paseo marítimo, la piel pálida, la respiración difícil. Sobrevivió, apenas y sin recuerdo alguno de la noche anterior. Se encontró un pequeño vial de cristal a su lado, su contenido, indeterminado, pero ligeramente perfumado, a almendras. Poirot se mantuvo en silencio junto al médico del barco. Luego se inclinó para examinar la barandilla. Una ligera mancha de sangre, un hilo rasgado de seda, una huella demasiado grande para las zapatillas de Imelda. Alguien se le había acercado, invisible. La mente de Poirot no pensó solo en el crimen, pensó en la puesta en escena. Todo esto tenía la marca de una función, y el público, aún estaba a bordo. Lady Danforth, visiblemente afectada, se acercó a Poirot esa tarde. Monsieur Poirot, debo hablar con usted en confianza. Lo condujo a su camarote, y con manos temblorosas, sacó un pequeño fragmento de pergamino. Esto, susurró, fue robado de la tumba de Ajet Den. Mi difunto esposo lo creía maldito. Pero yo creo que alguien piensa que es valioso. Ayer lo encontré desgarrado y metido en mi tocador. Poirot examinó el fragmento. Un trozo de mapa, o quizás un cifrado. La tinta brillaba tenuemente, como tratada con aceite. Lady Danforth, ¿quién sabía que lo llevaba consigo? Su silencio fue revelador. Solo una persona, un hombre que creía muerto hace años. Se hacía llamar el señor Greenlow, pero ahora fuma cigarros de ámbar. El capitán Albrecht confirmó las sospechas de Poirot. Un hombre había abordado en Esmirna sin documentación. Se abrió camino, dijo ser mayordomo. Poirot pidió acceso al manifiesto de tripulación y cruzó referencias. Encontró un vacío, un espacio en blanco que nadie había notado, hasta que ya era tarde. Debajo de la cubierta, en los compartimentos de almacenamiento, Poirot descubrió un nido improvisado, una litera sin hacer, colillas de cigarro, y un diario con 3 páginas arrancadas. Pero la página final estaba intacta, y escalofriante. Ella lo guardó. El mapa, se lo quitaré, así como tomé a los otros. El humo se elevará, cuando esté cerca. El fantasma no era un mito, estaba a bordo, y ya había matado antes. Poirot regresó al salón de música. Tarde esa noche, Maxim Petrov interpretaba una sonata con precisión maníaca, las manos temblorosas. Poirot observó, y notó las sombras bajo sus ojos. Tras la pieza, se acercó en silencio. ¿Conociste a Greenlow alguna vez, Netspa? Petrov se estremeció. Conocí a un hombre que se hacía llamar Gray. Me enseñó cifrados. Luego desapareció. Pensé que había muerto. Poirot se inclinó. ¿Y lo has vuelto a ver? Un asentimiento lento. Hace 2 noches. En el corredor, fuera de la puerta de la señorita Kinney, estaba tarareando. Poirot presionó con suavidad. Una melodía, como la que tocó. Sí, es de un poema cifrado. Cada nota representa una letra. El mapa, la música, el veneno, huéspedes en un mismo tapiz. Imelda Kinney, ahora lo bastante recuperada como para hablar, reveló la pista final. Él me habló, dijo, con la voz temblorosa. Me desperté, y él estaba allí, su rostro, en la sombra. Dijo que le recordaba a alguien que había perdido. Y luego, me entregó esto. Ella sacó una carta escrita en caligrafía invertida, como si debiera leerse en un espejo. Poirot la sostuvo frente al espejo de mano del tocador, y leyó. El mapa conduce a cenizas. No hay tesoro, solo memoria. Si cavan, encontrarán dolor. Poirot comprendió. Al fin, no se trataba de oro, ni de venganza. Era un monumento de obsesión. La memoria se había vuelto monstruosa. Aquella noche, Poirot reunió a los pasajeros en el salón Chimera. No estamos ante un ladrón, ni siquiera ante un loco, comenzó. Estamos siendo acosados por un doliente, un hombre que amó, perdió, y no pudo soportar el silencio. Se volvió hacia Greenlow y Gray. No buscaba tesoros, buscaba un recuerdo. Pero la memoria, cuando se retuerce, se convierte en crueldad. Poirot miró a Lady Danforth. La tumba que usted profanó no contenía oro, sino cartas, una despedida. Y luego a Petrov. Usted le dio forma a ese dolor, lo transformó en música, hizo que cantara. Por último a Imelda. Te convertiste en su imagen. Por eso, él te perdonó. La puerta se abrió. El hombre lloró, y se rindió. El arresto fue silencioso. El barco llegó a Alejandría al amanecer. Poirot solo en la cubierta. Observó el sol elevarse sobre la boca del Nilo. Hastings, murmuró. El dolor es el humo más obstinado.
se eleva incluso cuando el fuego se ha extinguido hace mucho tiempo. Sacó la carta invertida, la dobló una vez más, y la dejó caer al viento. Las cenizas de la memoria se dispersaron. Esa noche, el salón Chimera estaba vacío. El humo se había disipado. La música se había detenido. Pero en la esquina, junto al antiguo cuenco de incienso, Poirot vio un solo pétalo blanco. Lo recogió. Llevaba el aroma más leve, no de cigarros, sino de lirios. Y en ese instante, el gran detective sintió algo que rara vez permitía: tristeza. Colocó el pétalo en su bolsillo, y regresó a su cabaña, en silencio. El aire marino estaba denso y húmedo cuando el RMS Eurídice se aproximó, iluminado por la luna, al estrecho de Calipso, un archipiélago medio olvidado, cuyas siluetas escarpadas se alzaban del agua negra como el lomo de bestias dormidas. La boya con campana en la boca de la entrada repicó suavemente, aunque el aire estaba inmóvil. Hercule Poirot estaba solo en la cubierta superior. Sus zapatos, pulidos e inmaculados, desafiaban la hora, pero su mirada no estaba en el mar, sino en la quietud antinatural que parecía presionar contra el casco. «Mon ami», murmuró, aunque Hastings no estaba a su lado, «hay algo en este silencio que ofende el orden natural». Una sombra se movió entonces, rápida y leve, justo debajo del timón. Poirot se volvió, pero ya se había ido. Esa mañana, los pasajeros desembarcaron en el muelle de madera del estrecho de Calipso, grandioso pero desgastado, donde les esperaba el Hotel de Retiro, un edificio de piedra pálida y madera oscura, medio cubierto de hiedra, cuya arquitectura mezclaba melancolía veneciana con orgullo colonial. Fueron recibidos por Madame Rosamund Dervaux, propietaria y viuda. Su voz conservaba una nobleza francesa, aunque sus ojos estaban tan secos e incoloros como la madera flotante. Saludó a cada invitado con un gesto calculado. Su mano enguantada jamás tocó la piel de otro. Poirot notó el leve aroma de mirra que la envolvía, y lo archivó en su mente. La cena, esa noche, tuvo lugar en el solarium, bajo un techo arqueado de hierro y vidrio. 12 invitados se reunieron allí, entre ellos, el señor Kettering, un relojero solitario con una cicatriz profunda en la mejilla, Miss Anneliese March, una contralto itinerante cuya voz, decían, podía romper vidrio, el reverendo Blythe, cuyas palabras parecían arrastradas por la culpa, y Lady Ethelyn North, una anticuaria cuya risa jamás alcanzaba sus ojos. Se les sirvió una comida de precisión desconcertante, cuya simetría sugería más un ritual que una cena. Poirot los observó, como si fueran insectos raros, clavados bajo el cristal. Exactamente a las 4 de la madrugada, un grito desgarró el aire como una cuchilla. Poirot ya estaba despierto. Sus instintos, refinados por innumerables noches interrumpidas, se activaron de inmediato. Siguió el sonido hasta el ala este. Allí, Miss Anneliese March temblaba en su camisón, señalando hacia la puerta entreabierta del estudio de Madame Dervaux. Dentro, la habitación solo estaba iluminada por un hogar moribundo. En el escritorio, un abrecartas ornamentado, cubierto de sangre. Detrás de él, una campana, la misma que colgaba de la boya, su badajo, teñido de rojo, pero Madame Dervaux no estaba. Horas más tarde, Poirot fue llamado al estudio por el agente de la isla, un hombre demasiado viejo para su insignia, pero demasiado orgulloso para dejarla. Habían hallado una nota en la caja privada de Madame Dervaux, una que requería 3 llaves distintas para abrirse. La nota era breve: la campana no llama a los perdidos, sino a los mentirosos. Déjenla sonar, hasta que la verdad sangre de la piedra. Poirot la tomó, la sostuvo contra la luz. Estaba escrita en vitela hecha a mano, los bordes, cantados, como si parte de ellos hubiera sido quemada, o preservada. Ah, susurró, la letra de la desesperación se confunde con demasiada facilidad con la de la venganza. Poirot comenzó sus investigaciones, una a una. Primero, el señor Kettering. El relojero confesó que Madame Dervaux se le había acercado 2 semanas antes con una extraña solicitud. Un reloj cuyas manecillas no se movieran hacia adelante, sino hacia atrás, y cuya campanada imitara el sonido de una campana que ella había escuchado durante una sesión espiritista. Decía que era la voz de su esposo, admitió Kettering, con la mirada baja. Creía que podía revertir algo, deshacerlo. Esa noche Lady Ethelyn reveló una verdad adicional. El esposo de Madame Dervaux no había muerto en el mar, como todos creían, sino que desapareció sin explicación. Durante un retiro en esa misma isla, 10 años atrás, Poirot caminó por los terrenos de la capilla junto al reverendo Blade,
cuyas manos temblaban más a cada paso. Debajo de las tablas deformadas del santuario, el detective encontró un paquete de cartas no enviadas, cada una dirigida a Madame Dervaux. En ellas, Blade confesaba haber estado presente en los últimos momentos del esposo de Rosamund. Estaba furioso, susurró el reverendo. Creía que la campana podía borrar el pecado, que si sonaba a la hora de la confesión, Dios desharía lo que se había hecho. Poirot no dijo una palabra. Debajo de la última carta, un pequeño trozo de partitura, la misma melodía que había tocado suavemente la boya con campana, aquella primera noche, en la bodega en desuso de la retirada, detrás de una pared falsa que había pasado desapercibida durante décadas. Poirot encontró lo que había temido, una habitación preservada en polvo y oscuridad, un santuario para obsesionar. Los diarios del marido desaparecido se alineaban en las paredes, páginas llenas de dibujos de relojes y símbolos laberínticos extraídos de textos antiguos. En el centro una mesa, y sobre ella, la campana original, su boca sellada con cera. Poirot raspó la cera suavemente. Una ráfaga de aire frío se derramó, antinatural y seco, y debajo de la campana, un relicario. Dentro la imagen de un niño. No era el hijo de Madame Dervaux, no era el de su esposo, un niño desconocido. Poirot reunió a los invitados restantes, una vez más, en el solarium. La tormenta afuera latía en las ventanas como manos desesperadas. Él habló sin floreos. La campana, dijo con gravedad, nunca tuvo la intención de convocar a los muertos. Fue una confesión, un monumento no a lo que se perdió, sino a lo que estaba oculto. Se volvió hacia Madame Dervaux, quien había surgido de su escondite solo unas horas antes, pálida y sin palabras. Enterraste tu pasado debajo de este lugar, pero los muertos no duermen cuando mienten. Colocó el relicario en su mano. Sus lágrimas cayeron en silencio. Él era el hijo de mi hermana, susurró. Traté de protegerlo. Pero la campana, y también lo debo yo. Días después, cuando el barco partió de Calypso Ridge, Poirot se paró una vez más en la cubierta, observando la boya de campana desaparecer en la niebla marina. Hastings se acercó. Otro caso cerrado, Poirot. Poirot no sonrió. No, Hastings. Algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran. Sí, sus notas no formaban una melodía reconocible, solo tristeza. Miró hacia el mar, luego susurró. La justicia no siempre usa túnicas, mon ami. A veces se pone en silencio. Una niebla colgaba baja sobre los moros, velando el camino del carruaje en una gasa de plata, a medida que el automóvil se arrastraba hacia la inclinación de Amaranth Hall. Sus agujas atravesaban la niebla de la mañana como centinelas vigilantes de un pasado no dispuesto a ser olvidado. Hercule Poirot se sentaba compuesto dentro, su silueta rígida y vertical, el bigote impecable a pesar del camino desigual. Cuando el conductor anunció su aproximación, Poirot inclinó la cabeza escuchando. En algún lugar más allá de los setos, un cuervo graznó una vez, y luego se quedó en silencio. Ah, susurró Poirot, más para sí que para el conductor. Donde los pájaros no hablan dos veces, hay inquietud. Lord Everard Crowthorne, el actual maestro de Amaranth Hall, saludó a Poirot en la entrada de roble tallado. Era un hombre de elegancia demacrada, su voz como pergamino seco, quebradizo con nervios apenas ocultos. Detrás de él estaba su sobrina, la señorita Ione Crowthorne, una mujer pálida con ojos que se aferraban a cada rostro demasiado tiempo, como si memorizara algo destinado a desaparecer. La invitación había sido curiosa, una carta anónima que imploraba a Poirot que investigara una serie de accidentes premonitorios, quizás triviales, pero que siempre evitaban por poco la muerte. Lord Everard parecía escéptico, avergonzado incluso, pero la señorita Ione no dijo nada. Su silencio hablaba más de lo que cualquier protesta podría. La primera noche trajo una reunión de civilidad tensa. La larga mesa de comedor se colocó bajo un dosel de retratos ancestrales, cuyos ojos seguían a los invitados como jueces llorosos. Presentes estaban el doctor Basil Larch, un cirujano que en otro tiempo fue renombrado, y ahora se había convertido en recluso. Lady Sibylla Tern, una medium de cierta notoriedad, el señor Phineas Hollow, un entomólogo obsesionado con la descomposición, y la ama de llaves, la Sarah Thorne, cuya lealtad a la familia bordeaba lo fanático. Cuando se sirvió la cena, Poirot notó la simetría de la disposición, la precisión de los platos, y la forma en que cada invitado se estremecía, sutilmente, cuando el reloj daba la hora. La conversación era ligera, pero debajo de ella palpitaba una tensión que ningún vino podía suavizar. Al amanecer, un grito rompió la tranquilidad.
Poirot, ya despierto, encontró a la señorita Ione cerca de la fuente de mármol, sin aliento y temblando. A sus pies yacía el señor Hollow, sangre agrupándose debajo de su cabeza. Se cayó, insistió ella, desde el balcón de la biblioteca, arriba. La causa no estaba clara, pero Poirot encontró una huella, apenas visible, en el suelo húmedo junto al borde de la fuente, demasiado grande para ser la de Ione, y apuntando extrañamente hacia adentro, como si el caminante se enfrentara, pero avanzara. En la biblioteca, una cortina se balanceaba, aunque no había ventana abierta. El olor a tinta vieja y laudanum colgaba espeso en el aire. Esa tarde, Poirot inspeccionó la casa más de cerca. En el ala oeste, sin usar durante años, descubrió una sala de estar encerrada desde adentro. La Sra. Thorne afirmó que había pertenecido al difunto hermano de Lord Everard, Osric, cuya muerte décadas antes se había declarado accidental. Pero la habitación estaba prístina, intacta por el polvo, una chimenea, recientemente barrida. Poirot encontró una rareza en el reloj de la repisa. Su mecanismo había sido alterado para que nunca diera la hora, aunque las manecillas se movieran fielmente. Una casa perseguida por lo que elige no escuchar, murmuró. Y luego, en las cenizas de la chimenea, encontró el borde quemado de un pergamino, un fragmento del testamento de Osric, nunca usado. Lady Sibylla insistió en llevar a cabo una sesión esa noche. Poirot, siempre el escéptico, asistió de todos modos. Se reunieron en la sala de música iluminada solo por candelabros. Su voz se sumergía y se estremecía, afirmando sentir una presencia, un nombre enterrado en cenizas, un voto ininterrumpido. El niño todavía observa. Poirot vio cómo Lord Everard apretó el reposabrazos, sus nudillos blancos. Posteriormente Sibylla se derrumbó, murmurando las mismas tres palabras una y otra vez. La ventana de la guardería. Esa noche Poirot entró en la guardería sellada. La cuna había sido eliminada hacía mucho tiempo, pero quedaba un solo juguete, un sonajero de madera, tallado con la inicial O. En el alféizar una pequeña huella de mano no reciente, pero conservada en el polvo, como si no hubiera sido tocada en décadas. Con la Sra. Thorne lejos en la ciudad, Poirot aprovechó su oportunidad de explorar los cuartos de servicio. En un armario en desuso, encontró una tabla suelta en la pared. Detrás, una pila de cartas envueltas en cinta descolorida. Eran de Osric a una mujer llamada Elira Grey, una institutriz despedida en desgracia después de un escándalo que nadie nombraría. Las cartas contaban una historia de amor, de miedo, de un niño nacido en secreto. Nunca estará a salvo aquí, había escrito Osric. Everard sospecha demasiado. Escucho el reloj en mis sueños. El doctor Lars fue encontrado muerto a la mañana siguiente, en la base del mismo balcón. Según un testigo, había estado tratando de recuperar algo de la pared de hiedra, una pequeña llave brillante entre las vides. Poirot la encontró primero. Desbloqueó el gabinete de la biblioteca del ala oeste. Dentro, un retrato al óleo de una mujer con la semejanza de Elira, y debajo de él, un certificado de nacimiento. El nombre del padre había quedado en blanco, pero el nombre del niño era Osric Everard Grey Crowthorne. Poirot reunió a los invitados restantes. Los accidentes, declaró, nunca fueron aleatorios, fueron actos de borrado. Alguien trató de limpiar esta casa de su historia. Reveló que el niño no solo estaba vivo, sino presente. La señorita Ione Crowthorne no era una sobrina, sino la hija de Osric y Elira, escondida a la vista. Lord Everard temía el escándalo, pero más aún temía ser suplantado. Así que enterró la verdad con Osric, y nuevamente con Elira. Pero los secretos enterrados debajo de la piedra ancestral, rara vez duermen. Lord Everard no hizo negación, simplemente preguntó, ¿y qué justicia puedes ofrecer a los muertos, Monsieur? Poirot respondió, en voz baja, ninguna, pero los vivos merecen no menos que la verdad. Cuando Poirot partió de Amaranth Hall, la niebla se separó brevemente, revelando a los moros con suave luz del amanecer. Hastings, que había llegado tarde por la llamada de Telegram, caminó a su lado. Lugar extraño, dijo, fantasmas, tumbas, y relojes rotos. Poirot asintió, pero siempre, mon ami, el corazón del misterio es humano, orgullo, culpa, amor, hacen eco más que pasos en el pasillo. Hizo una pausa, echando un vistazo a la casa. Una campana sonó una vez, muy lejos, aunque nadie había tirado de un cordón. Poirot sonrió débilmente. Algunos ecos, Hastings, se niegan a desvanecerse, y con eso desaparecieron en la mañana. El aire sobre el canal, esa mañana,
Tenía la textura de lino triturado, cocido gris y rígido con sal. Hercule Poirot estaba parado en el riel del vapor Étoile du Nord, sus manos enguantadas apresadas a la espalda. Su mirada no se fijó en el mar, sino sobre la pálida silueta de Inglaterra, que emergía de la niebla como una tierra que solo está medio dispuesta a recibirlo. Hastings había permanecido en Brujas, con una tos persistente. Así, Poirot viajaba solo, pero no sin propósito, porque aferrada en el bolsillo de su abrigo, había una carta, no firmada, sin sello, escrita en una tinta tan desvaída, que podría haber sido agua. El documento no llevaba dirección de regreso, simplemente un lugar, Winterbourne Grange, North Devon. Ven rápidamente. Algo respira debajo de las tablas del piso. Poirot no conocía al remitente, ni lo que yacía esperando debajo de las antiguas maderas de esa finca azotada por el viento, pero algo en la cadencia de esas 12 palabras lo perturbó. No la amenaza que implicaban. Se había enfrentado a cosas más oscuras, sino la tristeza peculiar que atormentaba su simplicidad. La tristeza de alguien que ya había aceptado que podría ser demasiado tarde. Al anochecer, había llegado a la estación de Tavistock. Un portero silencioso lo guió hasta un carruaje que lo esperaba. El cielo se había profundizado en cobalto, y el páramo estaba envuelto en el suspiro creciente de la niebla. Mientras las ruedas se rayaban en la última milla hacia Winterbourne Grange, Poirot vio la casa en sí. No una casa verdaderamente, sino una sombra de una. Sus chimeneas arañaban el cielo moribundo. Sus ventanas con plomo miraban sin luz. Cuando el carruaje se detuvo, ningún sirviente vino a saludarlo. Solo una mujer de luto se paró en el umbral, su velo negro inmóvil en el viento, y su voz, poco más que un fantasma cuando susurró. Viniste, dijo que lo harías, pero él ya está muerto. El hombre muerto Ambrose Winterbourne había sido una vez un célebre cartógrafo, renombrado en círculos académicos por trazar costas olvidadas y corregir siglos de error marítimo. Pero su fama se había desvanecido, y durante la última década se había retirado por completo de la vida pública. Su hermana, la señorita Eugenia Winterbourne, ahora condujo a Poirot a través de los pasillos del Grange, su bastón golpeando rítmicamente las piedras de la bandera. No estaba enojado, Monsieur Poirot, dijo sin mirar. Dijeron que lo estaba después de que se negó a vender el Grange, pero escuchó cosas, debajo de las tablas del piso. Susurros, respiración. Poirot la observó de cerca. Era precisa, deliberada, no frágil, pero deshecha en los bordes, como si hubiera pasado su última década cosiéndose en algo, lo suficientemente apretado como para no desentrañarse. Entraron en el estudio de Ambrose. El cuerpo no había sido retirado. El fuego había muerto hace mucho tiempo, convertido en ceniza, y en el gran escritorio yacía un mapa desplegado de la costa de Devon, anotado con símbolos en lápiz de cera roja. Poirot notó 2 detalles al instante. Los ojos de Ambrose, abiertos en la muerte, pero no temerosos, y un aroma casi medicinal, que colgaba en el aire. No veneno, algo mayor. Una taza de té agrietada yacía junto al mapa. Su contenido no se había derramado, sino que se había asentado en un gris limoso en el fondo. Poirot se inclinó más cerca. No era té, una tintura, una infusión. No se veían botellas médicas, ni un cofre de medicinas, pero debajo del escritorio, escondido en la cavidad poco profunda detrás del cajón, encontró una sola hoja de vitela, blanca, casi, solo se podía ver una tenue inscripción a la luz angulada, donde alguien había trazado palabras con agua o tinta invisible. La clave es el silencio del pozo. A la mañana siguiente Poirot se encontró en el desayuno con los ocupantes restantes del Graña. Miss Winterbourne presidía rígidamente la cabeza de la larga mesa de roble, mientras la ama de llaves, la señora Locksley, servía con manos que temblaban a pesar de su firme mandíbula. Sentado a la derecha de Poirot había un hombre joven, con la tez cenicienta de alguien recientemente enfermo, el señor Julian Fry, un primo lejano y el supuesto heredero de la propiedad de Ambrose. Frente a él el doctor Isaiah Cardell, un ex médico naval y ahora el único doctor del pueblo. Poirot notó cómo ninguno llevaba luto. El doctor Cardell bebió su café negro y dijo demasiado casualmente, algo extraño, un corazón que cede así. Pero entonces Ambrose no había salido de la casa en años. Ese tipo de soledad, se come el cuerpo. Julian asintió a medias aunque parecía distraído por el tic-tac del reloj de abuelo al otro extremo del pasillo. Él creía que estaba maldito, dijo al fin, desde su expedición a las tumbas de El Wadi. Dijo que trajo algo que no debía. La cuchara de la señorita Winterbourne golpeó bruscamente contra su platillo. Trajo arena. Y locura. No,
dijo Poirot suavemente. Trajo algo que no pudo dejar atrás. Poirot pidió ver la bodega. La señorita Winterbourne parecía reacia pero cedió. La señora Locksley lo condujo por los escalones de piedra resbaladizos de musgo. El aire se volvió más frío con cada paso, hasta que la llama de la linterna de Poirot parpadeó en protesta. La bodega era inmensa. Alguna vez usada para almacenar vino, ahora estaba llena de cajas de libros amarillentos y muebles rotos. En el extremo más lejano, había un pozo. No estaba bloqueado, como era de esperarse, sino tallado directamente en el granito. Irregular. Antiguo. Demasiado antiguo. Poirot se arrodilló a su lado. El pozo había sido sellado con una rejilla de hierro pesada, oxidada pero firme. En la rejilla había un símbolo, una rosa de los vientos, idéntica a la de los mapas de Ambrose. Poirot se volvió. La señora Locksley lo observaba con una expresión cautelosa y expectante. «Tú también lo has visto, ¿no?», dijo en voz baja. «La forma en que las sombras se mueven cuando nadie está aquí abajo». Poirot no dijo nada, solo miró hacia la oscuridad debajo de la rejilla. No había sonido, pero había algo, una quietud demasiado pesada para ser inocente. Las campanas de Montreuil-les-Bains tocaron las 7, cuando el anochecer cayó en silencio sobre los tejados, convirtiendo la pizarra en sombra y los adoquines en fantasmas. El mar, a solo una milla de distancia, murmuraba como una bestia que simplemente se agitaba en su sueño. Hercule Poirot, envuelto en su abrigo y su dignidad, bajó del último tren con una valija en la mano y un surco profundo entre sus cejas. No había venido por ocio, de hecho no había esperado venir en absoluto. Y sin embargo, la carta sin firmar pero inconfundiblemente urgente, había llegado a su hotel en París la mañana anterior. El tiempo se está reescribiendo. Ven a Montreuil-les-Bains antes de que desaparezca. Absurdo, y sin embargo profundamente inquietante. No era simplemente el contenido, era la postdata. En un guión tembloroso, casi infantil, construyó un reloj que no dice el tiempo, sino que lo borra. Poirot aún no había deducido si esto era una locura o una metáfora, pero tenía la intención de averiguarlo. La posada fue dirigida por Madame Fournier, una viuda de 30 años, una mujer que hablaba con una cuidadosa restricción, como si sus palabras pudieran traicionar algo si se dejaban sin vigilancia. «¿Has venido por Monsieur Caillard?», preguntó mientras vertía a Poirot una fina taza de achicoria. «Dijo que lo harías, que alguien lo haría, pero no dijo por qué». Tono pensativo. Caillard, como entendía Poirot, había sido un orólogo de cierta reputación, un antiguo maestro en el arte moribundo de la relojería. Había vivido en la casa en la cima de la Rue des Ombres, un lugar al que la gente del pueblo se refería con cierta superstición. «Los relojes dejaron de sonar el mes pasado», dijo Madame Fournier, con los ojos inclinados hacia la repisa. «Todos ellos. A la vez, a medianoche, el 3 de mayo. Desde entonces, nada». La casa de Caillard era alta, estrecha y ligeramente inclinada en la columna vertebral, como cargada por el peso de los años invisibles. Poirot se acercó con precaución, por el camino empedrado flanqueado por setos cubiertos y susurrantes. En el interior, el silencio era grueso y frágil. Docenas de relojes colgaban en cada pared, relojes de abuelo, de repisa, de cuco, algunos tan viejos que ya no llevaban el nombre del fabricante. Y ninguno marcaba el tiempo. Encontró a Caillard en el salón, sentado en posición vertical en un sillón, como si esperara una cita. Estaba muerto. Poirot no vio signos de violencia, ni desorden, solo los ojos del hombre, abiertos, fijos en un reloj en la pared, cuyas manecillas se movían hacia atrás. Pausa contenida. El inspector Baudin llegó en 1 hora. Sus botas eran pesadas, y su cara aún más. «Insuficiencia cardíaca, muy probablemente», murmuró. «Viejo, sin herederos, sin enemigos, solo un recluso, con demasiados relojes». Poirot no estuvo de acuerdo. Examinó el reloj que retrocedía. Estaba exquisitamente hecho, pero completamente anacrónico. Llevaba marcas extrañas en cada cuarto, símbolos, no números. Y detrás del vidrio, el péndulo estaba grabado con una espiral que atraía el ojo hacia adentro, incómodamente así. Poirot se encontró mareado tras mirarlo durante demasiado tiempo. «Lo construyó él mismo», dijo una voz suave. Poirot se volvió. Una mujer joven, envuelta en un chal verde, lo observaba desde la entrada. Se presentó como Céline Caillard, la sobrina distanciada del viejo relojero. Decía que podía arreglar el pasado, que podía borrar el arrepentimiento. Tono melancólico.
Céline habló de la obsesión de su tío, no solo con el tiempo, sino con los momentos. Él creía que la memoria era un mecanismo, y que la culpa era simplemente un engranaje desalineado. Si uno podía girar los engranajes hacia atrás, uno podía soltar el dolor mismo. Lo probó, dijo, una vez, sobre sí mismo. Después de que mi madre, su hermana, murió, se culpó a sí mismo. Dijo que le había hablado cruelmente la noche en que se ahogó. Quería borrar, la hora antes de morir. Silencio cargado. Poirot escuchó, las ruedas en su propia mente girando. En la oficina del alcalde, Poirot solicitó los registros de defunción del 3 de mayo. No había ninguno, no solo para Caillard, sino para toda la ciudad, sin nacimientos, sin muertes, sin eventos registrados. Una página en blanco, tono grave. Regresó a la casa, y dio cuerda al reloj hacia atrás. El péndulo espiral comenzó a moverse nuevamente. Y por un momento, solo un momento, Poirot escuchó algo, no mecánico, sino humano, un sollozo, distante, atrapado, como si alguien hubiera sido absorbido dentro del mecanismo del tiempo mismo. En el estudio, Poirot encontró el diario de Caillard, escondido detrás de un panel falso. Sus páginas relataban un descenso, no a la locura, sino a una claridad aterradora. Borrar una hora es romper la secuencia. El tiempo no cura, castiga, se dobla hacia atrás. He visto a mi hermana de nuevo, pero no como era. Ella sabe que he manipulado. Sus ojos, Dios me perdone, están vacíos. Poirot cerró el libro con reverencia y tristeza. Ahora entendía. Caillard no solo había rebobinado un recuerdo, había creado una paradoja, un bucle en el tiempo que, al intentar remendar una vida, deshiló ambas. Poirot convocó a Céline a la casa. Por última vez, le mostró el diario, el reloj, la hora rota. Debes decidir, dijo, detén esto, o conviértete en su guardiana. Ella lloró, solo quería pedir perdón. Entonces dilo, respondió Poirot suavemente, pero no lo deshagas. Tomó una plancha de hierro, y golpeó el reloj. Se rompió, como hueso, crujido imaginario. Los relojes comenzaron a funcionar de nuevo, esa misma noche, todos, y cuando marcaron la medianoche, una brisa suave se agitó a través de la casa, llevando consigo el más débil sonido de una risa, no cruel, sino liberada, como si los muertos finalmente hubieran exhalado alivio profundo. Poirot se paró bajo la luna, observando su reflejo en una fuente que hacía mucho había quedado seca. Olvidar no es sanar, murmuró. Perdonar, ese es el arte mayor. Mientras abordaba el tren de la mañana, Poirot sintió que el peso del tiempo volvía a su lugar legítimo. En la muñeca, no en el alma. Montreuil-les-Bains desapareció detrás de él, una ciudad que ya no estaba detenida, y en su bolsillo, llevaba un solo engranaje del reloj roto, no como evidencia, sino como recordatorio, que el tiempo, una vez roto, jamás debe tentarse dos veces. Continue sur la finobail, coristot fa ponopiso serbain, tono final que su finobail tono final painobailo eno pesenigir fardi, y el pasado susurró demasiado fuerte como para ser ignorado. En el silencioso tic-tac de los relojes, a menudo olvidamos, los momentos que anhelamos cambiar, son los mismos que nos forman. Hasta que nuestro próximo misterio se despliegue. Merci, et bonne nuit.